Tame Impala, una banda con un enfoque muy particular para hacer música, una banda que fue headliner de grandes festivales, una banda que tiene números récords en todas las plataformas de streaming. Pero, ¿cómo es que lograron pasar de ser un proyecto psicodélico creado por solo una persona a ser una de las bandas más influyentes de esta generación? ¿Y por qué Kevin Parker es tan diferente a los otros músicos actuales? Ahora que lo nombro, aprovecho para presentarlo. Él es Kevin Parker, un chico que no creció soñando en convertirse en una estrella de rock, sino que todo lo contrario. Él creció aislado, encerrado en su propia habitación. Su historia comienza cuando era un niño. Sus padres se habían divorciado para luego volver a juntarse, para luego volver a separarse rápidamente. Esta es una situación muy difícil para un niño pequeño, discusiones, gritos, peleas y todo esto con él en su habitación escuchando todos estos problemas, pero no entendiendo lo que sucedía. ¿Y dónde logró encontrar paz? En la música. Kevin aprovechaba ese encierro en su cuarto para ponerse los auriculares y escapar de la realidad. Pero la música no solo entró de esa forma en su vida, sino también porque Jerry, su padre, tocaba en una banda de covers a modo de hobby. Esto le permitió a Kevin a empezar a experimentar con ciertos instrumentos. Comenzó con la guitarra y junto a su padre formaron el hábito de tocar todas las noches. Kevin guitarra rítmica y su padre guitarra líder. Ese podría decirse que fue el primer proyecto musical de aquel niño. Sinceramente ellos tenían una muy buena relación hasta un día de 1997 cuando Jerry Parker fue detenido por la policía por posesión de marihuana. Y si bien el hombre no tuvo cargos, la noticia trascendió y la información le llegó a conocidos de la familia, la información le llegó al colegio de su hijo y esta información llegó a los padres de los amigos de Kevin. Con esto, cuando ese niño de 12 años tuvo que volver al colegio, notó que ya nadie se le acercaba, nadie quería hablar con él, ya no tenía amigos. Por eso Kevin tuvo que recurrir a ese recurso que lo hacía tener tranquilidad, encerrarse en su cuarto a escuchar música. Y ahora ese era su nuevo mejor amigo, la música. Por aquellos años Jerry Parker tenía una grabadora de cassette que tenía micrófono incorporado y eso le sirvió al niño para de un lado poner un cassette y grabar una base de batería y del otro lado grabar un teclado bastante mal tocado. Pero eso no importaba, lo que importaba ahora es que ese chico había podido por fin representar esa música que lo hacía escapar en forma de canción. Había hecho que dos instrumentos suenen al mismo tiempo, algo fantástico. Con el tiempo, Kevin fue practicando con su grabadora, incorporaba nuevos instrumentos, probaba ir a salas de ensayo y grabar una guitarra sonando por un amplificador y luego sumarlo con una batería, pero era eso, grabaciones sueltas con solo 2 pistas. Aunque en realidad era más que eso, esta música era la vía de escape de Kevin para evitar la soledad. Primero las peleas de sus padres, ahora el estar solo en el colegio, no hablar con nadie. Él simplemente quería volver a su casa, encerrarse y grabar para poder pasar el tiempo. Hasta que un día conoció algo que le cambiaría la vida. La música psicodélica no es solo música, y para esto tenemos que viajar a los años 60, en donde las personas experimentaban con drogas psicodélicas y la mezclaban en un nuevo estilo que se estaba gestando. Eso hacía que se lleve la música a una experiencia de otro nivel. Era un portal que te llevaba a otra dimensión. Imágenes complejas, sonidos extraños, con un objetivo simple: modificar tu mente, alternar tu realidad, alucinar, aplicando reverb a las guitarras para darle eco e infinidad, líneas de bajo que hipnotizaban y que parecían nunca terminar. Esta música no te entretenía, te atrapaba dentro de tu propia mente, y Kevin lo encontró. El niño solitario de Australia descubría algo que parecía estar hecho para él. No estaba escapando, estaba explorando algo nuevo, y ahí es cuando se dio cuenta que debía intentar llevar la música al próximo nivel. Por eso en el año 2005 decidió unirse a varios músicos locales para formar su primer proyecto, The Diddy Dums. Con este proyecto tocó varias veces en vivo, lanzó un disco y hasta logró ganar un premio a nivel estatal. Pero Kevin odiaba este proyecto, ya que el tocar junto a otras personas lo comprometía a cambiar sus ideas. Los otros músicos lo forzaban a modificar su lado creativo y él se sentía atrapado. Por eso terminó abandonando la banda un año y medio más tarde, y cuando parecía estar perdido musicalmente, en paralelo apareció
desaparecía algo. La manera de hacer música había cambiado. Nacía Ableton, un software que te permitía producir, grabar y mezclar canciones en tu propia computadora. Básicamente es como tener un estudio de música hecho programa de PC. Y con eso cualquier persona podía componer una canción estando en su casa solo, sin necesidad de tener integrantes en una banda. Por lo que Kevin tomó la decisión más obvia: volver a encerrarse en su cuarto, pero ahora para experimentar en esta nueva cuestión llamada Ableton. Y lo increíble de esto es que él no sabía qué es lo que estaba haciendo. Grababa, tocaba los botones, cortaba canciones, pero era todo parte de un experimento, sin tener conocimiento de lo que estaba haciendo, y esa era la esencia. Kevin intentaba replicar la música de los 60, el rock psicodélico, pero dándole un toque moderno. Nadie estaba haciendo eso, y esos proyectos los exportaba y los subía a una cuenta de MySpace bajo un nuevo nombre: Tame Impala. Y si bien no hay una explicación oficial de por qué este nombre, se dice que tame se refiere a domesticación, a el control, a la calma, e Impala es un antílope africano rápido y salvaje. También Impala hace referencia a un modelo clásico de Chevrolet con connotación de velocidad y estilo. Entonces, Tame Impala en conjunto crea una paradoja en la frase, porque es la agresividad de un Impala atenuada por la docilidad. Ese contraste refleja la música de Parker, que combina una producción exuberante y estructuras pop con texturas psicodélicas. Con el correr de los meses, Tame Impala continuó publicando canciones en internet hasta que en julio del 2008 Modular Records encontró este proyecto. Modular era una de las compañías discográficas indie más populares de aquellos años, y para Kevin esto fue algo increíble. Pensemos que para ese momento la empresa contrató a Tame Impala pensando que era una banda, cuando en realidad no. Era solamente una persona tocando batería, guitarra y bajo en su casa, poniéndolo todo en Ableton, y no existía tal banda. A Kevin le daba vergüenza revelar esa información, pero claro, ahora habiendo fichado con una compañía discográfica, necesitaba lanzar un álbum. Y para eso Kevin decidió hacer una escapada a la playa. El motivo era claro: desconectarse. Él necesitaba nuevamente tener esa soledad para encontrarse consigo mismo. Sin internet, sin contacto con gente, solo él y su mente haciendo música. Y lo que hizo allí se convirtió en su primer álbum oficial, Inner Speaker. Un álbum que sonaba como si 5 personas se juntasen a tocar música luego de consumir LSD en el medio del desierto. Pero en realidad era Kevin solo en una casa explorando su propia mente. Lo increíble de esto es que la crítica recibió muy bien este disco debut, y Tame Impala pasó de ser un proyecto under de un chico encerrado en su casa a ser una banda emergente que empezaba a generar su propia fanbase. Esto lo puso a Kevin contra las cuerdas, porque si bien el disco empezaba a ser un éxito, en paralelo la gente no sabía que Tame Impala era solo una persona. Esta supuesta banda en realidad no tenía músicos, y los shows no se demoraron en llegar. Por eso Kevin necesitaba gente, necesitaba buscar artistas que lo ayuden para tocar en vivo, y tuvo que pedir ayuda a 2 músicos locales: el bajista Dominic Simper y el baterista Jay Watson, para que le brinden ayuda en las primeras presentaciones de la banda. De todas maneras, al momento de componer, para Parker seguía siendo mejor hacer música solo, sin que nadie lo moleste, y en diciembre de 2011 empezó a mezclar lo que luego sería el segundo disco de Tame Impala, Lonerism. Este disco terminó ganando el premio al mejor álbum australiano del año en los J Awards y fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum del 2012. Con esto, Tame Impala se vio obligada a iniciar un tour internacional. Durante el mismo fueron partícipes de grandes festivales como Coachella y llegaron a tener una participación en el show de Jimmy Fallon. Pero créanme que todo lo que Parker había vivido hasta ese momento no era nada comparado con lo que se estaba por venir. En 2013, Parker declaró que no le interesaba hacer otro álbum. Hay tantas posibilidades de que mi cerebro se esté sobrecargando, necesito esperar y pensar un poco más las cosas. Pero un año más tarde sorprendió a todos con un álbum que cambiaría a Tame Impala para siempre.
Currents fue el tercer álbum de la banda y este disco rompió todas las barreras. Fue número 1 en varios países, tuvo nominaciones a los Grammys y hasta Rihanna se tomó el atrevimiento de pedirle permiso para poder hacer un cover de una canción de este disco. Luego llegó The Weeknd, Travis Scott, Gorillaz, hasta Kanye West. Todos empezaron a querer contactarse con Kevin Parker y no era porque eran fanáticos de la música, sino porque querían colaborar con Tame Impala. Ahora Parker no era solo una banda conocida, ahora era una banda mundialmente famosa y dicha fama se debió a que él decidió estar solo. Decidió encerrarse en su cuarto a hacer música y eso escaló hasta puntos inimaginarios. Pero claro, Kevin ahora ya no estaba solo. Esta fama lo obligó a no poder permitirse eso. Paparazzis que lo perseguían, fans a través de todo el mundo y giras internacionales que lo obligaban a mantenerse ocupado. Con el tiempo se dio cuenta que esto le empezó a causar problemas. Porque, ¿qué pasa si creas una vida basada en tu soledad y ahora el mundo no te permite estar solo? Llegaba el año 2015 y Kevin no se sentía bien con la fama. No estaba cómodo parándose frente a miles de personas constantemente. No importaba cuánta gente lo amaba. No importaba tener a 50.000 personas en un festival gritando tu nombre y tus canciones. Él afirmaba que si uno tiene dudas sobre sí mismo, es muy difícil cambiarlo y es muy difícil llevar adelante una vida. Esto lo llevó a pensar que todo el mundo que lo felicitaba por su música en realidad le estaba mintiendo. De hecho, él pensaba que mucha gente se acercaba a él solo por la fama. Pensaba también que las críticas positivas que recibía, los galardones que le daban a Tame Impala, era solamente porque sentían lástima por él. Sin dudas, esta popularidad extrema lo llevó a causarle depresión y ansiedad, y con la banda haciendo giras mundiales esto empeoró mucho. En tan solo 9 años, Kevin Parker había pasado de ser un chico encerrado en su cuarto escuchando música a ser un músico mundialmente famoso. Empezó a tomar alcohol, empezó a fumar marihuana, empezó a consumir cualquier tipo de drogas y todo se fue de control. El periodo entre 2015 y fines de 2019 fue el más difícil de su vida. Él no encontraba explicaciones y no importaba cuánto había logrado conseguir. No importaba cuánta gente lo amaba. Si no tenía amor propio, si no podía confiar en él mismo, no tenía nada. Toda esta situación lo mantuvo alejado y perdido, pero llegaba el año 2020 y finalmente pudo volver a conectar y allí se generó una explosión absoluta. Tame Impala lanzaba The Slow Rush, su cuarto álbum de estudio. Un disco que reflejaba el periodo oscuro de Kevin durante sus últimos años, sus adicciones, su ansiedad, el no saber qué pasará en el futuro, el no confiar en el futuro que vendrá. Es realmente difícil encasillar este álbum, pero de una manera se siente como si el tipo quería expresarse y sanar mediante su música. Eso es The Slow Rush. Un álbum mucho más personal que los anteriores, y con este lanzamiento llegaron obviamente las entrevistas, las giras, y Kevin confirmó que necesitó hacer terapia para poder seguir con su crecimiento personal. El aislamiento lo había llevado a crear obras maestras, pero claramente él no podía vivir de esta manera durante toda su vida, atrapado en su propia mente. Porque al final del día, por más de que seas la persona más solitaria del mundo, vas a necesitar tener a alguien para hablar. Ya para este momento, Tame Impala era una de las bandas más populares del mundo. Nacieron en Australia, pero ahora eran reconocidos en cualquier parte del planeta. Vinieron a Argentina, llenaron. Hicieron gira por Estados Unidos, llenaron. Hace una semana lanzaron su último álbum de estudio, Deadbeat, que obviamente se está convirtiendo en un éxito absoluto, y ese álbum en cuestión fue lo que me terminó impulsando a grabar este video. La realidad es que mucha gente piensa que la música de Tame Impala es sinónimo de estar solo, pero no es así. La música de Tame Impala es sobre cómo estar solo, sin dejar que eso te termine destruyendo. Por eso esta banda le llegó a tanta gente, por eso lograron conectar con tantas personas. En un mundo lleno de sonido, lleno de gritos, lleno de ruido, Tame Impala nos da permiso para desconectarnos un rato. Las estrellas de rock nacen para ser el foco de atención, pero Kevin Parker armó una carrera intentando esquivar eso. De todas maneras, sin querer, terminó convirtiéndose en un modelo a seguir para toda una generación. Su música no solo suena bien, sino que da momentos, da experiencias. Tame Impala le da al mundo algo que necesitaba, pero que muchos no sabían que necesitaban.